gloria del nombre de Dios, lo vimos como el ejemplo de Cristo, vimos también cuál es la esperanza de la oración o la confianza de la oración, que es Cristo, vimos la ayuda en la oración, que es el Espíritu Santo, y hoy vamos a ver otro modelo de la oración. Si bien es cierto que vimos con Jesús un modelo de oración donde Él pone el fundamento de esa oración, es el nombre, la gloria de Dios, vamos a ver algo hoy que es otro modelo de oración, y para eso yo quiero que oremos esto, porque lo que vamos a leer es una oración. Lo que vamos a ver en Efesios, así que si tú tienes tu Biblia, ve a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 15 al 23, pero de una forma que lo hagamos una oración, porque en realidad es una oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Efesios. Así que ve a Efesios capítulo 1, del 15 al 23, y lo voy a leer como una forma de oración para que sea real en nosotros en esta mañana. Así que ve a Efesios, por favor, capítulo 1, 15 al 23. Y esto es lo que Pablo ora, y yo pido que tú lo hagas como que si fuera una oración, y lo ores por ti, y lo oremos los unos por los otros. Así que, Padre, venimos delante de ti en esta mañana. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y esto es lo que yo pido, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados por tres cosas, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué poder? Bueno, el cual obró en Cristo, cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima. ¿De qué? De todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo, mis hermanos, sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a nosotros, la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que Pablo ora. Y esta mi oración ha sido: Señor, ayúdame a orar esto por mi esposa. Ayúdame a mi esposa a orar esto para conmigo. Ayúdame, Señor, a orar esto, aunque mi hija todavía no cree en ti, que ella pueda ser una vez iluminada para salvación y pueda conocerte más a ti. Señor, ayúdame a orar por mis hermanos en la iglesia. Esta oración, eso es lo que nosotros acabamos de orar, es lo que muchos llaman orando la Biblia. A veces te encuentras sin palabras, ¿verdad? A veces, como lo vimos la semana antepasada, sobre la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda en momentos que ni sabemos qué decir, cuando estamos callados en medio de la aflicción, o a veces no sabes qué pedir por el hermano que está al frente tuyo. Ve a Efesios 1, 15 al 23 y ora eso. En las mañanas, si te despiertas más temprano que tu esposa, tu esposo, ora esto por él y para tu alma, por tu vecino, por aquel familiar que se encuentra en tu país. Oremos esto juntos. Yo creo que Pablo tiene tantas riquezas en esta oración, que es la que yo quisiera que fuéramos en un estudio para ver cada una de estas oraciones y el contenido de esta oración preciosa. Así que vamos a ver dos cosas. Lo primero que todo, déjame darte el punto principal de esta oración. El punto principal, como lo vamos a ver, es que Pablo tiene un corazón tan agradecido por la obra de Dios que él ora para que nosotros, su iglesia, la iglesia de Cristo, conozca más a Dios y lo que Él ha hecho. El punto principal de Pablo es orar para que el corazón agradecido al ver quién es Dios y lo que Él ha hecho no cese de orar. Entonces este agradecimiento nos lleva a la oración. Entonces vamos a ver dos cosas. Uno es la obra de Dios nos lleva al agradecimiento en la oración. Entonces la obra de Dios, pero también vamos a ver que la persona y la obra de Dios nos lleva continuamente a orar. Es una obra continua. Pero fíjate cómo Pablo comienza aquí. En versículo 15 él usa esto, que es por esta razón. Él está en los versículos anteriores. Cuando tú vayas a casa vas a encontrar uno de los versículos más
poderosos en cuanto a tu salvación. ¿Tú tienes preguntas de tu salvación? ¿Tienes preguntas en cuándo fue que Dios creó o planeó la salvación? Ve a Efesios 1, del versículo del 1 al 14. ¿Tú tienes preguntas en cuál es mi herencia como hijo, hija de Cristo? ¿Cómo yo vivo esta vida actual? Vete a Efesios 1, del 1 al 14. Y Pablo dice, porque él ha escuchado esto, él ha visto esta salvación en cada uno de los hermanos en Efeso, lo cual él está escribiendo. Él llega al versículo 15 y dice, por esta razón, también yo, habiendo oído, y fíjate cómo Pablo, antes de entrar en su oración, él asegura algo y él dice, hermanos de la iglesia en Efeso, porque él está escribiendo a la iglesia en Efeso, hermanos y hermanas, yo he oído algo de ustedes. ¿Qué es lo que él ha oído? ¿Qué es lo que lo impulsa a él a orar? ¿Qué es lo que lo motiva a él a orar? Esto, que él ha oído de dos cosas. Una, él ha oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Segundo, y de vuestro amor para todos los santos. Entonces vamos a ver estas dos cosas separadas. Pablo dice que él ha estado escuchando, ha oído, no simplemente porque él no estaba ahí con ellos, parece que le llega una carta a él informándole lo que está pasando en la iglesia que él plantó en Efeso, el cual él pasó mucho tiempo, él era uno de los ancianos de esta iglesia, y él escucha que estos hermanos realmente están dando fruto de lo que él ha predicado, que es a Cristo. Y él dice, yo me gozo, como lo vamos a ver, que he escuchado, he oído de vuestra fe en el Señor. Y esto es importante. Es importante porque cuando tú vas al Nuevo Testamento, si tú quieres entender lo que es una fe verdadera, una fe salvífica, una fe de salvación, tú siempre vas a ver que el Nuevo Testamento está conjunto o al lado de Cristo. No es simplemente fe, porque ¿sabes qué? La fe no salva. Y quizás para algunos de ustedes que están por ahí diciendo, uy, ¿cómo así? Esto no es bíblico. Es bíblico, la fe no salva. Lo que salva es la persona que da esa fe. La fe por sí sola no salva. La fe en Cristo Jesús salva. Siempre vas a encontrar esta conexión entre la fe en Cristo. Porque cualquier persona podría decir, no, pero yo tengo fe. Yo tengo fe en este Dios de allá. Yo tengo fe en esto. Yo tengo fe en que yo mismo me puedo salvar. Entonces cualquier persona sería salva. No, la fe verdadera, la fe bíblica, salvífica de salvación, es la que está en conjunto o arraizado en Cristo Jesús. Es una fe que te apunta siempre al creador de esa fe. Es esta fe que está sentada bajo la base que Cristo me ha salvado. Mi fe en Cristo. Y esto es importante. ¿Por qué es tan importante orar por esto? Por nosotros mismos y por los hermanos y las hermanas de nuestras iglesias y de esta iglesia. ¿Por qué? Que yo pienso que hoy en día hay muchas personas que basan su fe de salvación en la tradición. Es decir, no, yo soy salva, yo soy salvo. ¿Por qué? No, porque yo crecí en la iglesia. Yo soy salvo porque pues, yo sé que yo crecí y yo sé que yo soy salvo, pero si ves la fe en mi tradición o en mi pasado. Otros pueden decir, no, yo soy salvo, soy salva. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que hace 20 años yo levanté mi mano. Entonces la fe está en un evento que ellos hicieron, mas no en la persona de Cristo. Y eso es lo que la Biblia quiere asegurarse una y otra vez, que la fe tiene como objetivo apuntarte al creador de la fe, que es Cristo. Y Pablo no pierde tiempo, y todo el Nuevo Testamento enfatiza que tu fe salva, que tu fe salvífica está en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo dice, yo he oído de vuestra fe en el Señor, y algo precioso, que si bien es cierto hay una fe inicial que Dios da, es un regalo, es un don, nosotros no creamos fe, yo no puedo hacer que tú tengas fe, Dios hace ese milagro. Mi llamado y nuestro llamado como iglesia es predicar el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Entonces, Pablo dice que no simplemente hay un elemento de fe en el Señor para salvación, sino que hay frutos de esa salvación. Y una de las primeras evidencias para que la salvación sea mostrada, Pablo dice, es el amor. Es el amor entre los unos con los otros. Fíjate cómo dice Pablo. Entonces yo habiendo escuchado de la fe en el Señor Jesús, de vuestra fe, y de vuestro amor para con todos los santos. Un fruto de una fe salvífica, de una fe salvadora, es amor. Inmediatamente. Ahora, no quiere decir que yo anteriormente era enojado, me expresaba de una manera equivocada, pecaminosa para con mi prójimo, mi hermano, mi hermana, mi esposa, mi esposo, lo que sea. No estamos diciendo que de inmediatamente tú ya eres un santo y perfecto. No, pero si la vida no hay un cambio radical, de que si antes te airabas de primero, te enojabas, no tenías amor para con los demás,
y tú vengas a Cristo y continúes así. Es imposible. Una fe que transforma tu corazón, tus afectos para con Cristo, es una fe que también es evidente en el amor los unos por los otros. Y aquí lo podemos vivir. Por eso es lo importante de la iglesia local. Por eso es lo importante que más que un edificio somos nosotros la iglesia. Y este lugar es un lugar para nosotros mostrar esa fe de salvación al amarnos los unos a los otros. Yo estoy muy emocionado que el próximo domingo vamos a empezar una serie de todo el libro de los Hechos. Porque nosotros vamos a encontrar ahí una fe de salvación, pero una fe que trae frutos para mostrarse los unos con los otros. Una unanimidad, dice Hechos. Lucas que escribió Hechos. Entonces, hay una razón que nos impulsa que cuando yo recibo el amor de Dios, es evidente que el fruto es el amor para los demás. El fruto del amor para con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, aún con mis enemigos. Lo que Cristo nos llama una y otra vez, uno que ha sido salvo, es uno que muestra amor. No perfecto, pero amor. Fíjate cómo Juan, porque Pablo, leyendo lo que había escrito, obviamente el Antiguo Testamento, conoce que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, mejor dicho, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que Cristo dice. Pablo entiende esto, pero Juan, quien sí caminó con Jesús, que sí fue uno de los discípulos primarios de Jesús, fíjate lo que él dice en 1 de Juan en cuanto a la relación de la fe salvífica o fe de salvación con el amor. Fíjate lo que él dice en 1 de Juan, capítulo 4, del 10 al 11. Él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces el amor tuyo para con Dios no surge de ti, no es fruto tuyo, de tu propia fuerza, surge fuera de ti, es de Dios. Entonces Dios te da amor a ti, ¿verdad? Para salvación, para que le conozcas a Él. ¿Y qué pasa? No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y como cantábamos ahorita, ¿cómo se ha mostrado este amor de Dios para contigo y para conmigo? En que Él envió a su Hijo como propiciación, es decir, para saldar nuestra deuda de pecados, para satisfacer las justas demandas de Dios por nuestro pecado. Y fíjate cómo Juan conecta la fe, este amor de salvación, al amor del uno por el otro. Dice en el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, la implicación del amor de Dios para con tu vida y para conmigo se debe que, dice él, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo he escuchado, no simplemente de la fe suya en Cristo, pero que esa fe ha traído fruto. Fruto en que yo escucho cuánto ustedes se aman como la iglesia que son en Efeso. Y por eso es que nosotros debemos orar de esa manera igual para nosotros. Que esta iglesia sea conocida por su fe en el Señor Jesucristo. Pero que sea conocida porque esta fe en el Señor Jesucristo da tanto fruto en cómo nos amamos los unos por los otros, que la gente diga, óyeme, he oído, he escuchado que esa iglesia allá tiene una fe en Cristo Jesús, pero no simplemente es de aquí y solamente vertical, sino que si tú vas allá tú vas a encontrar un amor horizontal como nunca jamás has visto antes. Y es lo que Cristo mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 55. Entonces Juan está diciendo, Pablo está diciendo, que esta fe en el Señor como salvación es una fe que es mostrada en cómo nos amamos los unos por los otros, pero él continúa y él da este énfasis en que hay un agradecimiento que él tiene. Y aquí es donde empieza él a llegar más al corazón de la oración. Y él dice, al escuchar esto, su fe en el Señor y su amor por los unos por los otros, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso, no que literalmente Pablo se la pasaba de rodillas todo el día. Eso es un lenguaje que él usa para de cierta manera decir, todo momento que puedo me acuerdo de ustedes y oro por ustedes. No ceso de dar gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste gracias a Dios por la salvación de tu esposa y tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo dimos gracias por la salvación de nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste gracias por la salvación de cada uno de los que estamos acá? ¿Cuándo fue la última vez? Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Cómo? Haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y es importante, porque Pablo conecta no simplemente el sentimiento de gratitud, que yo estoy agradecido, sino que lo conecta en la acción. ¿Cómo así? ¿Cuál acción? En que él ora. Yo puedo mentalmente estar agradecido por la salvación de mi esposa. Obvio que sí. Oh, wow, qué bendición que tengo una esposa creyente. Pero Pablo quiere que ese mero sentimiento
se lleve a la oración. Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, pero no simplemente no es que no cese de decir gracias, 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 sino que mi agradecimiento se ve mostrado en que yo los menciono en mis oraciones. Una de las cosas que Dios más me mostró a mí, que lucho con esto y pido que oren por mí, al orar más continuamente por mi esposa, fue en Minnesota, cuando pasamos un tiempo que venía el invierno. Como les acabo de decir, a mí me gusta el invierno, pero a Gaby no. Yo estaba haciendo mis estudios, lo cual estaba feliz de leer todo el día, pero ella estaba cansada y aburrida. Aunque le gustaba estar, hubo tiempos donde ella quería estar aquí. Y yo no entendía eso. Pero ¿cómo no puede ser posible que ella no esté como yo, tan feliz, tan contento? Y Dios me mostró a mí, Michael, tu llamado es pastorear a tu esposa. Pastoreala. No es decirle a ella que se tiene que sentir bien aquí en este invierno negativo 50. Porque por más que a ti te guste, a ella no le gusta. Pastoréala. Pastoremos a nuestra pareja. Amémonos unos por los otros, aún nosotros mismos, a tu novia, a tu novio, a tus amigos. Apuntémonos a Cristo. Dice Pablo que él no cesaba de orar. Yo me acuerdo que esos días que yo trataba de entender a Gaby, cuando Dios me dijo pastorea a tu esposa, a mi hija, la mejor manera para hacerlo era orar por ella continuamente en las mañanas. Lo primero que yo hacía en las mañanas era ir, ella todavía estaba dormida y yo oraba por ella y yo, Señor, por favor, ayúdala. Esa es la mejor manera, o una de las mejores maneras de pastorearnos, de cuidarnos. Porque nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente. Es decir, por más que hay oficios bíblicos en el Nuevo Testamento, de ancianos, de pastores, de diáconos y diaconisas, también creemos que tú puedes cuidar el alma de aquel que está al otro lado. Tú has sido llamado a cuidar el corazón de tu pareja, a orar, a apuntarles a Cristo, a tus vecinos que no conocen de Cristo, orar por ellos y que conocen de Cristo también. Entonces Pablo lleva del sentimiento de agradecimiento, lo lleva a la acción en la oración, y él dice, qué bueno que ustedes lo conocen a él, pero él se mueve ahora ya lo que es en realidad más el contenido de la oración. Él se mueve de conocer a la persona de Dios, él se mueve ahora a conocer sus obras. ¿Qué es lo que él ha hecho? Y aquí empieza Pablo hablando de estos versículos. En el versículo 18, él comienza entonando esta canción y dice, mi oración, esta oración, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y detengámonos ahí. Pablo le está escribiendo ya a creyentes. Entonces Pablo no está pidiendo por salvación acá. Para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, no quiere decir simplemente salvación, porque ya ha estado dando gracias por la fe en Jesús, por tanto son ya salvos. Lo que quiere decir entonces es que hay una necesidad que esa fe, ese corazón que ya ha creído en Cristo para Señor y Salvador, siga pidiendo a Dios, ayúdame, muéstrame más de ti. Esa fe inicial, la cual tú puedes decir, si fue hace 20 años que Dios me salvó, fue hace 30 años, fue hace 2 años, 3 años, independientemente del tiempo, tú puedes recordar cuándo fue que Dios te salvó quizás, pero esa fe no simplemente se queda ahí, sino que esa fe crece. Esa fe tiene que dar fruto. Pablo dice que yo ruego que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Es interesante que Pablo use el corazón, porque el corazón es la base de la vida moral y del intelecto. El corazón de cierta manera es lo que expresa, lo que contiene mi ética moral, lo que yo pienso que es correcto e incorrecto, pero también mi vida intelectual, mi vida de lo que yo pienso, las cosas correctas en cuanto a Dios. Por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho que Dios te da una mente para comprender cosas, verdades acerca de Él y que sean expresados de una manera correcta en la adoración, porque ambas van juntas. Tú no simplemente expresas cosas por expresar en cuanto a Dios, si no son ciertas. Muchas veces en las iglesias podemos decir tantas cosas y decimos amén, amén, amén a todo. Y yo siempre me he preguntado, decimos amén a todo, pero amén quiere decir así es verdad. Y a veces se dicen cosas que no son verdad y nosotros participamos diciendo amén. Cuando hay una cosa correcta en cuanto a Dios, es cuando ese cántico sale, amén, gloria a Dios. Es cierto. Entonces Pablo está diciendo aquí que el corazón sea iluminado para que esa vida moral sea más de acuerdo a Dios y esta mente que piensa sea renovada, transformada cada vez más por medio de la palabra de Dios. Entonces Pablo lo primero que dice es que los
ojos de vuestro corazón sean iluminados, puedan ver. Pero antes de esto, perdón que yo no continúe, en el versículo 17 me salté esta parte, pero dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Déjame detenerme ahí porque me salté. Es importante este versículo, crucial e importante para nosotros. Porque Pablo en el versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esto nos va a llevar a algo, pero enfoquémonos en lo que Él pide aquí. Él pide un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero es interesante porque lo que Pablo está diciendo aquí no es que es un espíritu que yo tengo en mí. Es decir, no es un espíritu humano. No es que la sabiduría o la revelación que Pablo está pidiendo surge de mí. Por lo tanto, yo creo que una mejor traducción o podrías colocar ahí es que el Padre de gloria os dé el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, te dé el Espíritu, te dé sabiduría y revelación. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo yo puedo decir que lo mejor aquí, que es el Espíritu mismo de Dios, no un Espíritu nuestro, sino el Espíritu mismo de Dios, te dé sabiduría y de revelación? Porque Pablo, en 1 Corintios, él usa la misma frase y la misma idea. Es el mismo autor que escribió Efesios. El apóstol Pablo escribió ahora 1 Corintios y él dice exactamente lo mismo. Fíjate y escucha. En 1 Corintios capítulo 2, él comienza del 6 al 10 y lo voy a leer porque yo quiero que entiendas. Que cuando hay cosas que quizás pudieran ser mejor entendidas, nosotros creemos aquí que la Biblia interpreta la Biblia o la Escritura interpreta la Escritura y la mejor manera para tú leer y estudiar la palabra es yendo a la Escritura. Entonces, si él dice, pido por un espíritu de sabiduría y de revelación, ¿qué espíritu? ¿Cómo así? ¿Yo tengo que pedir por un espíritu? No, podríamos decir mejor, que la traducción mejor es que él te dé el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, te dé sabiduría y revelación. ¿Y cómo yo sé esto? Fíjate lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 2, del 6 adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría, otra vez, de Dios, el misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojos no ve, ni oído oye, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿Sí viste la conexión? No la pierdas. Él está pidiendo que hablamos de una sabiduría no humana, porque en el capítulo 1 está hablando que tú no puedes conocer a Dios por tu propia sabiduría, no importa cuán inteligente seas, no puedes venir a conocer a Dios por tu propia cuenta. Algo tiene que venir delante de ti y es que te quiten este velo que tienes en los ojos, te den un nuevo corazón y tú puedas ver a Dios. ¿Cómo tú ves a Dios? Bueno, por medio del Espíritu Santo que te da sabiduría para comprender el Evangelio, porque para muchos el Evangelio es una locura. ¿Y cómo puede ser posible que tú sí entiendas el Evangelio? ¿Porque eres mejor? No, porque Dios te abrió los ojos para que tú veas. Entonces hay un espíritu de sabiduría, Él mismo, el Espíritu Santo te da sabiduría, y fíjate cómo Él conecta la sabiduría con la revelación, es decir, la sabiduría es el conocimiento de algo, la perspicacia de algo, es decir, el discernimiento de algo, sabiduría, y la revelación es el mostrar algo que ha estado oculto, por lo tanto no puedes ver. Alguien tiene que revelar esto. Pues Pablo ahora conecta y se dice, pero Dios no las reveló ¿cómo? Por medio del Espíritu. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu reveló esto. El Espíritu te dio sabiduría, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Todo esto para decir entonces que lo que Pablo está pidiendo aquí, que lo que debemos pedir los unos por los otros es, Dios, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, te ruego que tú me ilumines mi corazón, que tú, Señor Jesucristo, me ayudes a tener la sabiduría y la revelación. Y fíjate, ¿para qué? ¿De qué me sirve tener mejor sabiduría y revelación? Para un mejor conocimiento de Él. Es interesante porque la revelación que está hablando aquí
No la revelación de lo que va a pasar mañana, porque solo Dios lo sabe. Y esto es tan contradictorio para nuestros días y nuestras iglesias, que están dependiendo día a día de una nueva revelación, sin saber que ya todo en cuanto a Dios está aquí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: Señor, dales por medio de tu Espíritu Santo más sabiduría, más iluminación, más revelación. ¿Para qué? Para que te conozcan a ti. Ese es el fin, que conozcamos más a Dios, que tú puedas día a día crecer en saber quién es tu Dios, qué es lo que Él ha hecho para salvarte, qué es lo que le gusta, qué es lo que Él ha escrito en su palabra, y deleitarnos en eso. Es eso la oración. Acuérdense, Pablo está orando esto. Pues ahora conecta lo que es la sabiduría con la revelación solo por el Espíritu Santo. Y él dice: ahora mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, es decir, que puedan responder, que puedan comprender esto que les acabo de decir, pero para 3 cosas. Y eso es algo precioso. 3 cosas que Pablo continúa en su oración, y esta es su petición. 3 verdades. Él dice, número 1, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esto es crucial. La esperanza del llamamiento de Dios. ¿Por qué digo que esto es especial para nosotros? Importante. Porque la esperanza nuestra, aunque está sentada en Dios, muchas veces cae. Muchas veces en medio de la tribulación, en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, tú te olvidas, o la esperanza segura se pone bajo una nube y no puedes ver claramente el camino, no puedes ver claramente la esperanza. Entonces Pablo dice que Dios ayúdales a tener esperanza en cuanto a tu llamamiento. Es decir, la esperanza presente mira hacia atrás. Y dice: si tú me has llamado, Dios, Efesios 1, si tú me has salvado, si tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y me has comprado, entonces mi esperanza toma nueva fuerza. Entonces, ¿cómo se ve una oración en cuanto a esto? Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, ayuda a mi amigo que ahorita están sin esperanza, están entristecidos, están dolidos. Señor, recuerda lo que tú has hecho para salvarles, si son creyentes. Entonces toma fuerza, esa esperanza de su llamamiento. No olvides cómo Pablo conecta todo esto que él está pidiendo, como vamos a ver, en este caso el llamamiento de su esperanza, es su llamamiento. Es su llamado sobre tu vida. Es un llamado de salvación que Él ha hecho y ha pronunciado desde la eternidad. Tú eres mío. Eso da esperanza. No simplemente que Él me da esperanza en esa esperanza que yo necesito de Él, sino que también, dice Pablo, sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es importante. Pablo no está hablando aquí de las riquezas monetarias de Dios, porque Dios es el dueño de absolutamente todo. Y fíjate, Pablo está pidiendo por un más entendimiento de Dios, y él dice que conozcan tu llamado, Dios, y que eso les dé esperanza, pero que conozcan también, Señor, las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Estas riquezas de tu gloria están describiendo quién es Dios. La gloria de Dios describe quién Él es. Su grandioso amor, su grandiosa soberanía, su autoridad sobre todas las cosas, su paz, su sabiduría. Todo, que conozcamos todas las riquezas de tu gloria, que conozcamos más de Cristo, dice Pablo. Es interesante, porque otra cosa que Pablo hace aquí que me costó entenderlo, es que él dice: ¿dónde están estas riquezas de la gloria de su herencia? ¿Dónde están? Cuando lees ahí el versículo 18 al final, en los santos, en la iglesia, en los creyentes. Yo me puse a pensar, pero espérate, esto está como difícil. ¿Cómo así que las riquezas de la gloria de Dios están en su herencia? De su herencia están en los santos, en nosotros. Pues claro que sí. Porque por el resto de la eternidad, lo que me asegura a mí que voy a hacer, tener herencia, y Dios va a mirarme a mí en la eternidad y va a decir: tú eres mi herencia. Es decir, no que tú eres más importante que yo, pero yo te compré a ti. Tú me perteneces a mí. Yo te compré con la sangre de mi Hijo amado, por lo tanto tú eres mi herencia. Por más que Él es nuestra herencia, por lo que vemos en el versículo 14, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para tener esta herencia venidera, Pablo dice que nosotros somos la herencia de Dios. Él nos ha comprado con precio de sangre. Y por el resto de la eternidad vamos a vernos los unos a los otros y vamos a poder decir: somos la herencia de Él.
no porque nosotros hayamos atribuido algo o que hayamos dicho, ok, yo di mi parte y por eso es que Dios hicimos un negocio y Él me compró, por eso es su herencia. No, lo único que tú trajiste a Dios fue tu pecado. Y lo que Él trajo a tu vida fue su rectitud en Cristo, su justicia en Cristo. Y Pablo dice que conozcan esto, Señor, que conozcan la gloria de tu herencia entre ellos. Pero Pablo continúa y él dice que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Fíjate esto. Horner, un teólogo, para parafrasearlo a él dice que la esperanza mira hacia atrás en la vida del creyente. O sea, cuando tú faltas esperanza, cuando no tengas esperanza, tú miras hacia atrás y dices, pero Dios me ha salvado. Si Dios me salvó, Él no me va a dejar. Él dice entonces que estas riquezas de la gloria de su herencia mira hacia el futuro. Dice, ok, yo sé que mi futuro está asegurado y seguro, no por mí, pero por Él quien me sostiene. Pero entonces si miro al pasado y veo su llamado en mi vida, me da esperanza. Miro su herencia, que soy yo, hacia el futuro y me da seguridad. ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué hago yo hoy con esto? ¿Cómo vivo hoy yo en día? Dice él, por medio de su grandeza, de su poder. Fíjate las palabras que Pablo usa. ¿Y cuál es la extraordinaria? Una mejor traducción, no podríamos tener una mejor palabra para lo que Pablo contiene ahí, una extraordinaria grandeza de su poder. 3 palabras que describen lo mismo, la capacidad de Dios para obrar para contigo. Su extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tú vives hoy sabiendo que has creído en Cristo con el poder grandioso y extraordinario de Dios. A tu favor, hoy en día. Eso que yo oro por ti y por mí, que podamos conocer este gran poder que está a nuestro favor. ¿Y cómo es posible que yo creo? Porque esto está hablando que se aplica solamente para los que creen. Porque Pablo dice, para con nosotros los que creemos. Y tú dices, pero yo ¿cómo creo? ¿Cómo es que yo he creído? Pablo, Señor, háblame por medio de tu palabra. Creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Por eso es que la salvación de un creyente, si Dios lo ha predeterminado desde la eternidad, es segura. Porque como hemos dicho varias veces, el señorío de Dios, su poderío, su grandioso poder, su soberanía, no puede ser detenido por nada ni por nadie. Y si Él ha determinado decirte, tú eres mía, Él te va a salvar. Entonces Pablo dice que nosotros hemos sido salvos y podemos tener con este poder para los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ahora Pablo continúa. Y tú dices, ¿cuál eficacia? ¿Cómo así? ¿Cuál es esta eficacia de la fuerza de su poder? ¿Cómo fue mostrado el poder de Dios para que yo pueda ser salvo o salva? Fíjate cómo continúa el versículo 20. Este poder, Él obró, ¿dónde? En Cristo. El poder de Dios para salvarte y darte seguridad de salvación fue puesto en la persona de Cristo. Es decir, Él desde la eternidad obviamente ha existido, pero esa eficacia, ese señorío de Dios ha sido mostrado por medio de Cristo. Y Él ha venido a darnos salvación, a perdonar nuestros pecados. Él ha obrado esto en Cristo. ¿Y cuándo fue que Dios obró este poder en Cristo? ¿Cuándo fue que Él hizo esto? Fíjate cómo Pablo dice, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo se mueve de que tú entiendas lo que está a tu favor. ¿Cómo es que fue eso comprado en la persona de Cristo? Ahora él va a empezar a hablar más de este Cristo. Pero Pablo dice que Dios obró el poder en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos, porque el único que ha resucitado de tal manera es Dios, Cristo. El único. Esa es la única resurrección verdadera, porque como hemos dicho en nuestro estudio de los jueves de Juan, Lázaro, aunque fue resucitado, volvió a morir. Pero estas son las primicias. Esto es verdaderamente lo que nosotros miramos y nos da esperanza para cuando muramos, vamos a saber que vamos a resucitar de nuevo, porque Él ya resucitó. Entonces Pablo asegura esta evidencia histórica de la resurrección de Cristo y dice, Él lo resucitó con su poder. Y no simplemente fue que Él lo resucitó. Entonces la resurrección de Cristo afirma y confirma que Dios se ha saciado, que Dios se ha satisfacido, satisfecho, creo que dice él mismo,
Y Él ha dicho, sí, mi Hijo lo hizo, Él murió, completo está, terminado para siempre. Yo le resucito para testificar que sí apruebo esto, pero no simplemente que Cristo fue resucitado, sino fíjate dónde está Cristo hoy en día. Está sentado. ¿Dónde está sentado? A su diestra, en los lugares celestiales. Es decir, el Cristo que te salvó está gobernando a tu favor día y noche. Está obrando todo para sí, darse gloria y que esto sirva para tu bien y tu gozo. Entonces el Cristo que te resucitó tiene el lugar de toda autoridad. ¿Y qué es lo que muestra esta autoridad? ¿Cómo la autoridad de Cristo que está a tu favor es mostrada? Luego, la autoridad de Cristo tiene un límite. ¿Dónde está la autoridad de Cristo? Pablo explica esto. Fíjate lo que dice. La autoridad de Cristo está sentado en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, la autoridad de Cristo que está para tu favor, mi hermano y mi hermana, es demasiado grande. Por eso es que decimos que nadie puede hacerte nada a menos de que Dios diga lo permito. Ni siquiera Satanás. Satanás no está por encima de Dios, ni tampoco está, como muchos han creído, está igual que Dios. No, Satanás está bajo el control de Dios. Él no puede tocar tu vida. Ninguna aflicción va a ser traída a tu vida a menos que Dios diga va a ser mi propósito y va a ser para que Él me conozca más y yo lo permito, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Entonces, nada, no autoridad, no principado, no poder, no dominio, ni nombre que podrían decir, pero espérate, ¿qué tal este? Se levantó este presidente y va a acabar con la historia de la iglesia. Jamás. Nada va a detener el plan de Dios para darse más a sí mismo para con su iglesia. Nada. Este es el gran Salvador Cristo. Entonces tenemos, para ya ir terminando, Él dice, no simplemente que esto se ve temporalmente, no solamente que la autoridad de Cristo tiene un límite, no tiene porque lo acaba de explicar, pero ¿será que tiene un tiempo? ¿Será que alguien se puede levantar contra Él? No. Y todo sometió bajo sus pies. ¿Y cómo es que la autoridad de Cristo se ve evidente? Por medio de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene la autoridad de Cristo. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tiene la autoridad de Cristo para ir por todo lugar y bautizar y predicar el evangelio de Cristo. Y por medio de nuestra predicación, de cierta manera, como dice Pablo, rogamos, o Dios ruega por medio nuestro, reconciliados con Dios. Dice Pablo, ¿cómo se ve mostrado esto? A Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es quien va delante de nosotros. Él es quien guía a esta iglesia. Él es quien trae a quien Él quiera traer. Él es quien sana los problemas que tenemos entre nosotros, porque tenemos problemas. Él es quien nos ayuda. La fidelidad de esta iglesia se debe a la fidelidad de Dios para con su pueblo y su gloria. Y Dios está obrando porque Él escucha las oraciones de su pueblo. Y Dios va a obrar porque Él quiere obrar. Porque Él quiere mostrar que Él es la cabeza de la iglesia. Estamos sometidos bajo la autoridad de Cristo. Por lo tanto, decimos que queremos que esta iglesia sea conocida por ser cristocéntrica. Es decir, que todo lo que hagamos aquí sea Él exaltado. Que su supremacía sea vista, no la de un hombre. Que su palabra sea atesorada y guardada y predicada, no lo que yo quiero, lo que tú quieres, pero lo que Cristo quiere. Somos personas y una iglesia que está firmemente bajo la autoridad de Cristo, por lo tanto decimos, Cristo habla por medio de tu palabra. Y Él termina diciendo esta definición: la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es interesante que tú y yo, por eso es que Cristo dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, porque somos de cierta manera la plenitud de aquel de Cristo que lo llena todo. Somos quienes la gente ve y apuntamos a Cristo, y por lo tanto es lo que tenemos que hacer entre nosotros.
apuntarnos los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros para que Cristo sea exaltado, para que Él sea glorificado. Y cierta, ya para terminar, yo quiero recordarte esto, que mientras que preparaba esto, yo me recordaba de Colosenses, porque Pablo de cierta manera dice, ¿cómo es que se ve esta obra de Cristo en nosotros? ¿Cómo es que Él hace esto? Y Colosenses 3 lo dice de esta manera, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, que esta compasión que Cristo ha tenido para con nosotros sea evidente aquí, en tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad, en tu vecindario, donde quiera que tú vayas, lo que sea que tú hagas, todo sea para la gloria de Dios y sea un lugar para mostrar la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Porque así mismo Cristo lo hizo con nosotros. Y mis hermanos, que Dios nos ayude a orar esto, lo que acabamos de ver en Efesios. Que Dios nos ayude y nos ilumine para orar. Y decir, Dios, ven y haz esto en nosotros, en mi familia primero que todo, en mi vida primero que todo. Y orar por los unos por los otros. Así que permítanme orar. Padre Dios, tú eres bueno, tú te muestras de tantas maneras, eres tan grande y precioso, tan hermoso, Dios, que rogamos porque tú, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos des sabiduría y revelación para un mejor conocimiento de ti, Dios. Y sabemos que esto es posible ahora por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Cristo murió y resucitó y nos compró salvación y nos adoptó para con el Padre. Y somos tu iglesia, tu familia. Así que Dios, yo te pido para que tú sigas haciendo esto en medio nuestro, Dios. Muéstrate, por favor. Ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para que tú seas exaltado, seas conocido. Y guarda los matrimonios, guarda, Señor, a los padres que somos imperfectos. Guarda a nuestros hijos, guarda nuestras amistades, los jóvenes. Guarda a toda persona de esta iglesia, por favor. Y a los que no han podido venir. Y gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.